Quedado en la clase anterior, esta nueva clase, ya la última clase de la materia práctica profesionalizante, vamos a terminar de aclarar algunos puntos con respecto a la patología predominante, ¿sí? En pediatría, en la época invernal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de la bronquiolitis, ¿sí? Recuerden que la bronquiolitis es como dijimos, la patología con más atención o de mayor consulta, ¿sí? Sobre todo en esta época, donde afecta principalmente a los lactantes y a los pacientes en la primera infancia, ¿sí? Recuerden que mientras más pequeño es el paciente, la vía aérea es más pequeña y es fácilmente se puede obstruir, ¿sí? Ya sea con secreciones, y esto incrementa más la dificultad respiratoria. Por eso es que afecta principalmente a este grupo etario, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado del triage? ¿Sí? Yo cuando estoy en una guardia pediátrica, lo que voy a hacer es, el paciente se ingresa, se anota todo lo administrativo y viene con un primer contacto con enfermería. Lo que voy a hacer es valorar primero la dificultad respiratoria, o sea, voy a catalogar, ¿sí? Como con un triage, ¿sí? Ya hablamos de la valoración rápida de los signos de dificultad respiratoria leves y que están presentes en la dificultad respiratoria moderada y en la dificultad respiratoria grave. Esto va a hablar de la em, categorización de este paciente. Es decir, yo un paciente con una dificultad respiratoria leve voy a hacer que pueda esperar un poco más en la sala de espera hasta que lo llame por los consultorios, ¿sí? Ahora, un paciente con una dificultad respiratoria moderada, voy a decirle a los padres que me acompañen al consultorio con el médico va a estar ahí brindando la atención oportuna, ¿sí? Del paciente. Y si es un paciente con dificultad respiratoria grave, yo necesito brindarle una atención rápida. Entonces voy a estar atendiendo en este paciente o lo voy a estar ingresando directamente al shock room, ¿sí? El shock room es un lugar que está preparado para urgencias, ¿sí? De todo tipo, ¿sí? Este paciente es un paciente grave, ¿sí? Si yo dejo estar esta dificultad respiratoria que noto que es grave, porque noto los signos de dificultad respiratoria, como por ejemplo en la aleteo nasal o la respiración en balancín o que el paciente esté desconectado neurológicamente, yo a este paciente lo tengo que ingresar rápidamente y brindarle la primera droga que va a ser el oxígeno, ¿sí? Muy bien, y si hablamos de un paciente con bronquiolitis, que es lo más probable que encontremos en este tipo de etario que ya habíamos dicho, recién nacido, o sea, pasado de los 30 días, que pertenece al grupo de pediatría y los primeros años de vida, tengo que hacer este score, ¿sí? Eh, este score, como habíamos hablado también del score de Apgar, ¿sí? Me va a dar un puntaje final, que va a ir del 1 al 3, ¿sí? Del 0, mejor dicho, perdón, al 3, y voy a valorar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presencia de sibilancias y la utilización de músculos accesorios. Tranquilamente ustedes pueden hacer este score en un paciente controlándole los signos vitales. Ya ven que acá la tensión arterial no corre, ni siquiera la saturación. Vamos a prestar atención a si tiene, por ejemplo, nuestro paciente lo estamos controlando, acá tampoco valora la edad, tiene una frecuencia respiratoria de 80, ¿sí? Tiene una frecuencia cardíaca de 160, podemos valorarlo acá o acá. Las sibilancias auscultatorias, ¿sí? Y sin estetoscopio, ojo con esto, pero yo las tengo que auscultar con el estetoscopio y las encuentro al final de la expiración. Y tiene un leve tiraje intercostal. Entonces, a mí me da un punto, ¿sí? Lo categorizo 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Se entiende?
Esto es el score de tal. Mientras más puntaje yo tenga, más grave va a estar el paciente. Lo grave es el paciente en, digamos, estadio 3, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria mayor a 80, una frecuencia cardíaca mayor a 180. Cuando encuentro sibilancias sin el estetoscopio, que son audibles, y el paciente viene sibilando sin presencia del estetoscopio, yo lo escucho la obstrucción bronquial y el tiraje y el aleteo nasal. Esto es importantísimo. Si yo tengo esto, hablo de un paciente que está categorizado con el score de tal en un grado 3 y tiene presencia de todos esos signos y síntomas, es un paciente grave, ¿sí? Lo ingreso al shock room. ¿Cuál va a ser el tratamiento principal de las patologías respiratorias? Habíamos hablado ayer, ¿se acuerdan algo? Habíamos hablado de el oxígeno, ¿sí? Habíamos hablado de laboratorio, habíamos hablado del ayuno, ¿sí? El oxígeno va a ser siempre la primera droga que yo voy a administrar, ¿sí? El laboratorio, recuerden el estado ácido base y si ese paciente va a estar ayunado, ¿sí? Porque tiene una dificultad respiratoria grave y va a ser priorizada la vía aérea para poder ventilar, como habíamos hablado antes, generalmente las primeras horas se lo ayuna. Entonces, si lo voy a ayunar, le tengo que poner un plan de hidratación parenteral. ¿Con qué solución? Dextrosa. Siempre dextrosa al cuánto, al 5%. ¿Sí? Laboratorio va a ser un estado ácido base, va a haber un hemograma para ver si hay una presencia de incremento de la serie blanca, de los glóbulos blancos, y la medicación que vamos a utilizar va a ser la que va a estar prescripta, pero yo tengo que tenerla a mano. Por ejemplo, antibióticos, si sospechamos de bronquiolitis, difícilmente porque la etiología es viral, ¿sí? Entonces antibióticos no, porque antibióticos son para bacterias. Salvo que se hable de un paciente que viene a la guardia, continúa febril, recuerden que todo proceso viral dura 7 días. Si el paciente después de los 10 días viene febril, continúa con la sintomatología, empeora la placa de tórax, y se puede hablar de una sobreinfección bacteriana. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar, ¿sí? Entonces, si hay generalmente en ese caso le indican un antibiótico. Los corticoides, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que los procesos inflamatorios, ¿sí? Tengo presencia de administración de corticoides, que son antihistamínicos, ¿sí? Antihistamina, que es la sustancia que está presente en el cuerpo cuando hay procesos inflamatorios graves, entonces necesito dar corticoides o antihistamínicos, ¿sí? Como por ejemplo, de primera línea va a ser la betametasona, si es vía oral, o la hidrocortisona, porque me ayuda en procesos agudos, ¿sí? Por elección endovenosa. Ahora, si yo necesito sostener en el tiempo el proceso antiinflamatorio, voy a utilizar otro corticoide, como por ejemplo la dexametasona. Beta 2 son los broncodilatadores. Los broncodilatadores actúan sobre la musculatura lisa del bronquio como broncodilatando, ¿sí? Sí, vamos a utilizar broncodilatadores como el salbutamol. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Con la aerocámara, ¿sí? La aerocámara es un dispositivo, como vemos acá en la foto, donde se realiza el sellado en la carita del paciente, ¿sí? Incorporando lo que es nariz y boca, y ahí puedo realizar el puff de salbutamol, ¿sí? Muy bien, acá tienen un enlace en YouTube donde ustedes van a poder observar el uso adecuado de la aerocámara, ¿sí? Para que puedan después verlo más tranquilos. Bueno, los aerosolos en pediatría, vamos a hablar de el salbutamol y de la aerocámara, ¿sí?
nosotros tenemos que, cuando tenemos un paciente con aerocámara, tenemos que saber que tenemos que educar a los padres, ¿sí? En el uso adecuado de estos instrumentos. Entonces, tenemos que recordarles que deben lavar la aerocámara cada 3 semanas, desarmarla toda, ¿sí? Sin retirar la válvula, ¿sí? Y del portaválvula, porque es como una gomita que hace que el paciente pueda inspirar y que le llegue la droga y no al revés, expirar y que la droga se lave de lo que es el reservorio, ¿sí? Colocarla por 15 minutos en un recipiente con agua tibia, no caliente, ¿sí? Porque es de plástico, con unas gotillas de detergente, ¿sí? Y secarla sobre servilletas de papel. No refregar ni secar con paño, ¿sí? Debe ser secada con papel. ¿Por qué? Porque la humedad favorece la proliferación bacteriana. Entonces tiene que estar bien seca, ¿sí? ¿Por qué dice con paño no? Porque a veces los paños están húmedos y conservan la humedad. Ahora, lo que no debe hacerse, ¿sí? Los errores más frecuentes, usar el aerosol directo en la boca sin aerocámara, en pediatría no. Realizar más de un disparo sin agitar el aerosol siempre debe ser agitado, ¿sí? Y se pulsa una vez sola. No esperar por lo menos un minuto entre cada disparo, ¿sí? Esto es lo que no debe hacerse. Realizar menos de 10 segundos, respirar menos de 10 segundos el contenido de la aerocámara. Recuerden que una vez que está puesta la aerocámara, tienen que hacer el disparo y tenemos que contar hasta 10. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí retiramos la aerocámara del paciente. ¿Sí? Usar aerocámara en mal estado, rotas o sin válvula, no deben utilizarse. Compartir la aerocámara, esto obviamente que no, ustedes ya lo saben que son de uso personal. La flora microbiana o el agente causal, por más que sean todos con pacientes con bronquiolitis, puede estar causadas por el sincicial respiratorio en uno, por un parainfluencia en el otro y por una influenza tipo A en otro paciente. Entonces son 3 gérmenes totalmente distintos y no vamos a hacer infecciones cruzadas, ¿sí? Utilizar con el niño dormido, debe estar despierto y sin chupete. Esto es importantísimo. Si está llorando, mejor, porque va a respirar más el aerosol que yo le estoy administrando, la droga. Y tanto la aerocámara como los aerosoles son dispositivos médicos y deben mantenerse fuera del alcance de los niños, ¿sí? Muy bien. Acá tienen la disposición de la aerocámara, ¿sí? Acá tienen el aerosol, la aerocámara, ven, pero esto es en niños mayores de 5 a 6 años, ¿sí? Acá tiene la mascarilla, ¿sí? Eso se puede usar con niños menores o que no saben aspirar, ¿sí? Y acá ven cómo se introduce la droga. No debe respirar, acá está una flechita, no debe respirar por la nariz. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por ahora. Espero que